Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Mientras el verano comienza a tomar fuerza sobre el país, la falta de lluvia provoca que la vegetación sea el combustible para alimentar pavorosos incendios que ya dejan imborrables huellas de su destructivo paso sobre extensas porciones de la geografía, y muestra de ello es la densa capa de humo que en esta temporada impera sobre los cielos de Honduras. A finales de febrero se contabilizaban alrededor de más de 1000 hectáreas afectadas por incendios forestales, la mayoría provocados por la mano criminal, siendo los pirómanos y las personas que queman para propósitos de agricultura los responsables de la pérdida de áreas con vitales recursos naturales. Francisco Morazán, Yoro, Choluteca, Valle, Lempira y Santa Bárbara son los departamentos donde más incendios forestales se reportan, según los datos del Instituto de Conservación Forestal, y los municipios del Distrito Central y Guaymaca son los más afectados por estos siniestros que se registran dentro y en sus alrededores. Según las estadísticas, cada año aumenta la zona afectada por los incendios forestales. En 2019 se contabilizaron 1.500 hectáreas, 2021 2.300 y 2022 2.600 hectáreas arrasadas por las llamas, y en 13 años la nación centroamericana habría perdido unas 600.000 hectáreas de bosque que dañan las fuentes de agua, y según expertos, si no se implementan medidas de protección de los bosques, la sequía en los próximos años en Honduras serían devastadoras. Asimismo, para este año los especialistas mencionan que la sequía, aparte de estas situaciones de incendios forestales en el país, el cambio climático está alcanzando severamente a Honduras este 2023, y las proyecciones advierten que el 50% de la agricultura se vería afectada, por lo que se requieren de acciones urgentes para minimizar los daños, dijo el jefe de alerta temprana de la Comisión Permanente de Contingencias COPECO, Juan José Reyes. La presidenta de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, FENAC, Anabel Gallardo, dijo que el informe presentado por COPECO de que anuncia pocas lluvias para este año es preocupante, por lo que se debería brindar ayuda a los agricultores. Hay años que son de sequía y otros de lluvias, pero todos nos tenemos que acomodar y buscar las acciones más beneficiosas para no salir afectados por el cambio climático. Debemos buscar los mecanismos en el uso adecuado del agua y distribuir a nivel nacional, impulsar los sistemas de riego y hacer un mejor uso del agua, dijo la representante. La asistencia humanitaria que seguramente van a necesitar 34 municipios que generalmente presentan un grado de sequía severo. Vamos al tema, proyecciones meteorológicas, su impacto en el sector productivo y los incendios forestales. Les decía a mis invitados cómo está Tegucigalpa, cómo hay humo, pero y le decía yo al teniente, a José Alberto Cabrera, jefe de la unidad de respuesta inmediata de COPECO, él me decía, no, pero este año es más, y de la producción vamos a hablar todo eso. Voy a saludar al ingeniero Guillermo Cerritos, el director ejecutivo de la Federación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Honduras, de la FENAC. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias, Raúl, por la oportunidad. Hay felicidades por Motagua, ¿no? Totalmente. Estamos muy contentos por ese logro. Gracias por estar aquí. Está también conmigo don José Alberto Cabrera, el jefe de la unidad de respuesta inmediata de COPECO. Bienvenido. Muchas gracias, señor. Un placer estar por acá y siempre trabajando por beneficio de Honduras. El licenciado en astrofísica y meteorólogo don Víctor Ortega. Licenciado. Sí, muy buenos días, Raúl. Muy buenos días a todos. También a todos los que nos están viendo en este momento. Muy bueno, venir a hablar un poco de lo que nos puede esperar, el panorama para los próximos meses en cuanto a precipitaciones y en cuanto a condiciones que nos podrían mejorar o dificultar la producción agraria en nuestro país. Bien, gracias. La coordinadora de protección forestal del programa del Padre Tamayo está Fanny Mejía. Hola Fanny, bienvenida. Buenos días a todos, mucho gusto y muchas gracias. Un gusto poder compartir con ustedes aquí en este momento. Bien, gracias por estar aquí con nosotros. Aquí está el teniente Cristian Sevilla, portavoz del Cuerpo de Bomberos. Teniente, bienvenido. Gracias por la oportunidad
y como institución aquí estamos para contar un poco de nuestras estadísticas que le ha tocado al heroico y benemérito Cuerpo de Bomberos cubrir la parte que le ha tocado cubrir en los incendios forestales. Gracias, me le dice Oscar Triminio que no se quite la camisa del Motagua, que así tiene que mantenerse. Bien, vamos a empezar y ustedes me dirán quién. ¿Cuántas hectáreas de bosque han sido afectadas por los incendios forestales en Honduras en lo que va del 2023? Hoy es 17 de marzo del 2023. Díganme. Pues a la fecha tenemos un reporte de 520 incendios forestales que han afectado aproximadamente 15.500 hectáreas. 520 incendios. 520 incendios con 15.400 hectáreas. En relación al año pasado, pues hemos duplicado, bueno, hay más del doble de número de incendios forestales, pero hemos tenido una reducción de más de un 60% en lo que a superficie afectada se refiere. Y esto pues se debe a la cantidad de personal que tenemos ahorita en campo, sí, que todas las instituciones pues se han unido a trabajar de manera coordinada y pues tenemos una pronta respuesta y a eso atribuimos esta reducción en cuanto a la superficie afectada por incendios forestales. ¿Qué sectores son los más afectados por estos incendios en Honduras? En cuanto a departamentos, ahorita encabeza Francisco Morazán, seguidamente tenemos, gracias a Dios, El Paraíso y Lloro. Repítame. Francisco Morazán, gracias a Dios, El Paraíso y Lloro. Don José Alberto Cabrera, aportes, Copeco, ¿qué dice? Sí, señor. De hecho, nosotros estamos trabajando a nivel de la unidad de respuesta inmediata, con todo el apoyo del señor ministro. Ahorita estamos trabajando en combinación, como decía la ingeniero acá, con todas las instituciones. Estamos eficientando el uso de los recursos y eso nos permite limitar el daño que está ocasionando tanto incendio. ¿Los bomberos qué han hecho? Bueno, los bomberos, como formamos parte de COIF, nos unimos al ICF y según la ayuda que ellos requieran y el aporte que necesiten, nosotros con nuestro equipamiento, con nuestros muchachos bien capacitados, ha logrado atender hasta el momento 144 incendios por parte del Cuerpo de Bomberos. Es la parte que nos ha tocado. Esto para nosotros suma un 17% de aumento en comparación al año 2022. Esto es lo que le hemos aportado al ICF como parte del COIF. Sí. El doctor Víctor. Bueno, tal como lo han estado mencionando, ¿verdad? Hemos estado teniendo un incremento en cuanto a los incendios forestales que se han estado registrando en el país. Las condiciones que han estado favoreciendo desde enero hasta febrero y a principios de marzo han sido bastante secas. De hecho, ahorita ya, para lo que es ahorita el mes de marzo, hemos tenido algunas precipitaciones que han venido a minorar, pero vemos cómo está la parte del país cubierta por una capa densa de humo, lo que no muy normalmente se presenta ya a mediados de abril, por ejemplo, donde podemos estar apreciando estas cantidades. Sin embargo, ya lo vemos desde un tiempo bastante prematuro en el año, y esto es debido a esta proliferación que hemos estado teniendo. Las condiciones avisoran un poco más seco los próximos meses, lo que podría estar fomentando un poco más la expansión de estos incendios. Ingeniero Cerrito, hace una introducción. ¿Qué piensa como ciudadano? Lo que yo decía, ayer o antier, miraba como a las 5, cerrado aquí. ¿Qué piensa? Sí, desafortunadamente es una mala práctica ancestral en la quema, ya sea para preparación de suelo, para labores de agricultura, y desafortunadamente nuestra población no ha querido asimilar que requerimos un cambio para podernos adaptar al cambio climático y poderlo enfrentar de una manera inteligente y estratégica. Así que creo que este programa, además de comunicar algunas ideas claras a la población, creo que también es una gran labor del canal, ya que hay que concientizar a la población, porque muchas veces nosotros nos sentimos muy distantes de los lugares donde están ocurriendo los incendios, pero como usted bien lo dice, después recibimos todo ese smog, ¿verdad? Toda esa contaminación ambiental,
que provoca que las enfermedades en los niños pues aumenten. Y lo más terrible de todo esto es que el recurso más importante del líquido vital para los seres humanos, que es el agua, se ve comprometido en todo sentido. Es decir, tanto en poblaciones urbanas como en poblaciones rurales, donde en los años que hay niños, la gente tiene que caminar más distancias para poder hacerse de su agua para uso doméstico. O sea, no solamente es el tema agrícola, sino también el hecho de que pone en riesgo la disponibilidad de agua, aún para preparar los alimentos. Sí. Lamentablemente, año a año toco este tema. Todos los años toco. Viene la demanda alta a tocar este tema. Ingeniera, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué no cambiamos? Pues eso se refiere mucho como lo atribuimos a la población, pues tenemos como esta cultura, como mencionaba el ingeniero, de quema todos los años. Y más, como lo menciona usted, que en Semana Santa hay mucho más reporte de incendios y es debido a la movilidad de tanta gente, debido a las vacaciones. Entonces, siempre estas medidas preventivas nosotros las orientamos como a la causa que hemos tenido siempre de reporte de incendio. Entonces, en Semana Santa les decimos siempre si ellos van a acampar, que realicen sus fogatas, entonces que ellos puedan asegurarse de liquidarlas y que en su momento donde la realicen, que sea un lugar que no tenga vegetación, que limpien antes de la vegetación, o que si van a tirar sus colillas de cigarro por la ventana del vehículo cuando están en movimiento, entonces que se asegure que esta vaya apagada. Es normalmente como las recomendaciones que damos en este tiempo porque son las mayores causas que se reportan en la temporada. Díganme, ¿es posible detectar un incendio provocado por un pirómano o por fines de agricultura? Bueno, es complicado, ¿verdad? Porque realmente, normalmente donde ocurren los incendios, el acceso es comprometido. Son zonas con bastante pendiente y con muy pocas posibilidades a veces de acceso de las unidades, del cuerpo de bomberos, incluso de las cuadrillas. Sí. Entonces, este tema de la topografía nuestra, si pues están de acuerdo los colegas del cuerpo de bomberos y de Copeco y ICF, que definitivamente dificulta a veces el control en su momento apropiado. Y como preguntaba Raúl, diferenciar entre piromanía y por costumbre para preparación de un área que se va a sembrar, creo que es bien difícil diferenciarlo. Pero definitivamente también un fuego que inicia posiblemente para la preparación de un espacio para sembrar, se extiende a una zona forestal y creo que eso también complica. Entonces las personas que hacen esta práctica tienen que entender que antes de hacer eso tienen que hacer una ronda para evitar que eso suceda. Pero bueno, creo que los colegas de Copeco y el Cuerpo de Bomberos pueden ampliarnos un poco más sobre su pregunta, Raúl. Bueno, de hecho, siempre me preguntan si fue natural o provocado. Y yo les digo, es naturalmente provocado. Porque nuestro estilo de vida, nuestra forma de pensar culturalmente nos hace que seamos pirómanos. Y no le estoy diciendo que a propósito, pero cualquiera recoge basura y quema la basurita ahí enfrente de su casa. Con esta cantidad de humedad del aire, una chispa puede viajar kilómetros a caer en medio de un bosque y nadie sabe quién fue. Entonces, yo siempre trato de hacer un énfasis con todos los medios, cada vez que hablo con ellos, hable con la gente, que la gente entienda que no hay que quemar basura. Haga un agujero, la entierra, la echa en una bolsa, la manda a la basura, no sé. Lo importante es no quemar basura, porque ahorita no estamos demasiado vulnerables. Bueno, el 99% de todas las quemas que se dan son producto de la actividad humana. Hemos detectado 4 factores que son la extracción de leña para el consumo doméstico de los aldeanos, las prácticas de agricultura que, como dice el ingeniero, no hacen una ronda preventiva muy segura para que no se pase montaña adentro, y se nos ha venido a sumar otro que son las lotificaciones. Compañías que están construyendo en zonas cerca del bosque y que también utilizan el fuego para limpiar y no hacen rondas preventivas y se les va montaña adentro este tipo de incendio. Entonces, el 99% es práctica de la actividad humana. Licenciado Víctor Ortega.
Sí, bueno, nosotros constantemente pasamos reportando, ¿no?, los puntos de calor que se han registrado y desafortunadamente lo mismo. Explíquenos más de qué es los puntos de calor y cómo se detecta eso, Sí, cómo lo hacen, cómo... Sí, nosotros estamos constantemente monitoreando a través de imágenes satelitales, ¿no? Y estas imágenes satelitales tienen puntos donde la temperatura está inusualmente más arriba de lo que normalmente debería estar. A estos puntos nosotros los asociamos con incendios forestales y es lo que denominamos puntos de calor. Ahora, nosotros monitoreamos estos puntos de calor de manera constante para enviar reportes, ya sea el ICF, bomberos, equipos de respuesta inmediata, para tratar de sofocar estos. Ahora, el problema, tal como lo están mencionando, los incendios, casi el 99% de ellos son provocados por actividad humana y desafortunadamente nosotros eso no lo podemos monitorear, no podemos estar detrás de cada persona verificando qué actividades realiza. Lo que sí es que se puede denunciar para tratar de avanzar en materia de educación con respecto a lo que es quema por siembras, por ejemplo, por lotificadoras actualmente, y es un problema que vamos a continuar por muchos años más, que nos queda mucho trabajo por hacer, pero que podemos ir mejorando en ciertas condiciones. ¿Estos incendios forestales en qué inciden en la sequía del país? Sí, bueno, el problema radica en que, por ejemplo, en las cuencas se está exterminando la parte de amortiguamiento para las precipitaciones. Nos ha influido bastante en que tenemos este proceso de escorrentía, se ha dificultado con respecto a las precipitaciones. También nos ha acelerado la expansión de zonas más desérticas, o sea, hemos liquidado la zona boscosa producto de estos incendios forestales, lo que nos ha disminuido los reservorios de agua. También el problema de esto es que los incendios forestales, al ser producto de la agricultura, nos tienden a generar monocultivos, lo que nos tiende a reducir la rentabilidad del suelo. ¿Ingeniero Cerritos? Sí, Raúl, según la Organización Meteorológica Mundial, ¿cómo definir cuándo hay sequía? Hay sequía, dice, en una región si la precipitación anual es inferior al 60% de lo normal durante más de 2 años consecutivos en más del 50% de la superficie de la región. Creo que Copeco ya nos ha dado una alerta temprana de que el pronóstico nos dice que en algunas zonas del país la reducción de la precipitación o las lluvias, para poderlo comunicar muy bien, puede andar alrededor de un 50%. Entonces, obviamente vamos a entrar ya en un proceso de resecamiento, ¿verdad?, del suelo, y definitivamente de una disminución de las lluvias. En ese sentido, en igual o mayor proporción va a afectar la productividad de los cultivos. Entonces tenemos que prepararnos para eso. La sequía es recurrente, es un asunto con el cual convivimos en el corredor seco centroamericano. Tenemos 22 millones de personas en ese corredor, solamente en Guatemala, Honduras y El Salvador. Y en Honduras, gracias al estudio científico de mucha gente, ya se sabe, Raúl, que hay 34 municipios que van a presentar un grado de sequía severo. Entonces la priorización de los recursos y el apoyo de todas las instituciones públicas y privadas tiene que ir orientado a esos 34 municipios. Luego hay 103 municipios más que presentan un grado de sequía alto. Pero definitivamente que casi prácticamente 50% de los municipios se ven con aprietos y problemas cuando el fenómeno del Niño se presenta. Ingeniera Fanny. Pues como comentaba, la perspectiva climática para este año nos está alargando lo que es el periodo seco hasta el mes de junio. Y también las precipitaciones van a estar como por debajo de los promedios anuales. Es algo que nos va a venir a afectar a nosotros para lo que es la incidencia de incendios forestales a nivel nacional. De acuerdo. A través de ICF y con el programa presidencial Padre Andrés Tamayo, se priorizaron ahorita 150 municipios a nivel nacional de los 298 y se distribuyeron. ¿Quién trajo eso? Sí. Bueno, como... Regresá desde el inicio, disculpe, ingeniera. Sí, una disculpa por interrupción. Bueno, como lo hemos estado mencionando, desde parte de Senado, año a año tratamos de emitir la perspectiva climática. Cerca de febrero iniciamos con una preliminar para lo que es la siembra de primera, ¿verdad?, con respecto a las lluvias que podrían presentarse
en los primeros meses del año. Y bueno, las condiciones, nosotros nos basamos en algunos modelos estadísticos y dinámicos que nos pueden proyectar, ¿no?, algún escenario que podrían estarse generando. Ahora, nosotros, basado en nuestro pronóstico, le damos cierto o el mayor peso posible a esto, que es el fenómeno del ENSO, bastante conocido en nuestra región, porque nos ha llegado a afectar bastante. Esto, que es un fenómeno acoplado básicamente océano-atmósfera, y que influye en la temperatura superficial del mar del Océano Pacífico en la parte central y oriental, nos llega a afectar a nosotros. En la perspectiva preliminar que se presentó en febrero y que esperamos presentar una actualización en el mes de abril, nosotros estábamos indicando que esperamos, venimos de casi 36, 37 meses que hemos estado en fase de niña. Para que la población entienda un poco, el niño y la niña son fenómenos extremos de este fenómeno ENSO, que es bastante normal en nuestro planeta, pero cuando sus temperaturas superan el 0.5 de anomalía, es decir, umbrales que nosotros tenemos, podemos tener estos eventos extremos. Nosotros generalmente en nuestra región asociamos la niña con un aumento en las precipitaciones favorables para estas condiciones, y el niño, que es un fenómeno bastante llamativo porque casi siempre nos deja sequía en nuestras regiones. Ahora, en la perspectiva preliminar que nosotros logramos presentar, encontramos que tenemos proyecciones de que vamos a permanecer por lo menos en fase de niña todavía este mes, y que ya tenemos cierta probabilidad de avanzar a lo que es una fase de neutro, perdón. Ya esperaríamos que cercano a la mitad del año entraríamos a fase de niña, y esto tiende a ser alarmante porque nos genera un escenario donde las precipitaciones podrían ser inferiores en gran parte del país. De hecho, para lo que esperamos todavía, para el mes de abril, esperamos poder tener condiciones de lluvia cercano al promedio. Pero el problema es que hemos tenido déficit durante estos meses. Hay que aclarar, por supuesto, que estamos entrando en la temporada seca y las precipitaciones que esperamos son bastante deficitarias por lo que generalmente sucede año a año. Sin embargo, las proyecciones aparentan que vamos a estar teniendo precipitaciones iguales o inferiores al normal. En las presentaciones que estamos teniendo, estamos viendo algunos modelos norteamericanos que nosotros utilizamos para generar esos escenarios, donde vemos ahí marcado la anomalía de temperatura. ¿Y esto en qué nos puede afectar? Que tengamos temperaturas por encima o por debajo del promedio. Bueno, eso nos puede fomentar a lo que son incendios forestales, tal como lo han estado señalando, si las temperaturas están un poco más cálidas de lo normal, y si están un poco más frías, por ejemplo, en algunos sectores como en el sur, podrían desfavorecer a lo que es la evapotranspiración y generar para los cultivos. Ahora, nosotros estamos esperando que para los meses ya de junio, julio y agosto, que lo que es ese trimestre, podríamos estar entrando a una fase de niño y condiciones un poco desfavorables en cuanto a las precipitaciones. Esperamos que esos meses tengamos condiciones bastante secas, bastante deficitarias en cuanto a precipitaciones, es decir, podría disminuir hasta un 20%, 20-40% de las precipitaciones en la región central, que es donde estábamos haciendo mención que podrían ocurrir sequías. Podríamos tener partes en lo que es el corredor seco, ya sea el Paraíso, Choluteca y Francisco Morazán. Nosotros podemos esperar precipitaciones, podríamos esperar una época de canícula, que es la época, es el intermedio entre la época lluviosa, que podría extenderse bastante tiempo, podría ser bastante prolongada, extendiéndose de julio hasta inclusive los primeros días de septiembre. ¿Y enero? Sí, pues con todo esto de la sequía, a nosotros nos viene a traer más disponibilidad de combustible seco en nuestros bosques, lo que es mayor riesgo todavía para lo que es los incendios forestales, ya que los combustibles livianos son los que se secan con mayor rapidez y son los que arden de manera más rápida, lo que podría llevarnos a tener mayor incidencia de incendios a nivel nacional. Por lo que nosotros nos estamos preparando con las cuadrillas. Normalmente mantenemos como la temporada de incendios forestales o lo que llamamos campaña de incendios forestales hasta mayo o junio, pero este año se está orientando de otra manera la campaña de incendio, de modo de que la podamos mantener todo el año con actividades de prevención de incendios forestales, ya sea de manera actividades preventivas, ya sea físicas o culturales,
y pues poder mantener estas cuadrillas a un tiempo mayor por el año. Don José Alberto. Sí, señora, estaba analizando un poquito. A estas alturas de este año nosotros llevamos atendidos 87 incendios, cuando el año pasado fueron 54 incendios a los que fuimos nosotros a nivel de Distrito Central, porque nosotros, la unidad trabaja a nivel de Francisco Morazán. O sea, ¿solo aquí cuántos? 87 incendios, hasta ahorita. Sin embargo, el año pasado atendimos 54. No era la totalidad de los incendios, porque como nos cubrimos con las otras entidades, pero en realidad esto está incrementando y esto que está empezando y tenemos 87 incendios a esta altura, entonces la cosa no pinta bien, señor. Teniente David. Bueno, nosotros tenemos que inclinar nuestro recurso a esta sequía que nos pronostica por parte de Senados Copeco. Tenemos que hacer uso de ello y recuerde que los bomberos utilizamos agua. Toda esta agua sale de la ya tratada por el saneamiento y esta agua ya no le va a llegar, licenciado, a todas las gentes en las partes altas y va a limitar todos aquellos que están recibiendo agua por 4 a 5 días a una extensión a mayores días de racionamiento, porque las afluentes donde nacen los vertientes para alimentar las represas son en las montañas que se están quemando y estas son las que alimentan también a las comunidades. Para el caso del Picacho, su afluente es un afluente natural de la Tigra, que ellos no tienen reservorio, ellos tratan la cantidad de agua que está cayendo y así mismo la producen y la mandan a la parte norte de Tegucigalpa. Y al quemarse, por ejemplo, la Tigra, el Pilihuín y toda esta zona de amortiguamiento, esta zona del Picacho recibe menos agua que lo normalmente recibiría, es por ende que se extendería esta época de racionamiento de agua y esta agua ya tratada, como le digo, para uso doméstico, es la que utilizamos nosotros los bomberos. Aquí en Francisco Morazán, donde hay más incendios. Sí, esa es la estadística normal. Francisco Morazán. Después. Mayor incidencia. Y normalmente le sigue Olancho en cuanto a incidencia. Superficie afectada, gracias a Dios, y Francisco Morazán. O sea, Francisco Morazán, Olancho segundo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. En cuanto a número de incendios, Francisco Morazán y Olancho. En cuanto a superficie afectada, ya entra gracias a Dios. Exacto. Porque son Porque incendios de grandes extensiones. Sí. Exacto. ¿Y los bomberos cómo están en esos departamentos? Bueno, nosotros tenemos representación en 44 estaciones a nivel nacional y todas las estaciones tienen personal capacitado. Estamos bajo la unión con COIF para hacer frente en los puntos que se nos asigne por COIF, porque como estos incendios son de grandes extensiones, tenemos que trabajar mancomunadamente para agarrar flancos diferentes y así que los grupos de respuesta no estén en un solo lugar, sino que logremos cubrir todo el incendio forestal. Hemos capacitado a los combatientes de incendios forestales y se les ha dado las herramientas manuales, porque comúnmente en estos incendios no dentro del carro cisterna, hay que ir a hacer rondas, hay que ir a hacer rondas cortafuego, hay que ir a hacer líneas negras con herramientas manuales. ¿Qué están haciendo en este momento para mitigar esos incendios? Bueno, yo puedo decirle que este año hay mucho más recursos. A través de COIF estamos organizando, muy bien organizados, de hecho mucho más, mejor distribuidos. Ahora ya no tenemos que ir de punta a punta para ir a un incendio, sino que la cuadrilla más cercana es la que se desplaza. Y definitivamente eso nos hace ser más eficientes y actuar más inmediato. Sí. Y como menciona él también, este año estamos más organizados porque en años anteriores contábamos con pocos centros de operaciones y ahora a nivel nacional casi todos los departamentos tienen centros de operaciones, lo que nos hace utilizar de una manera mejor los recursos en cuanto a personal y equipo que tengamos. También en cuanto al año pasado, ICF a nivel nacional quizás contaba con 15 millones para poder atender los incendios a nivel nacional y este año superamos los 100 millones en apoyo del gobierno, por lo que tenemos mayor personal en campo, superando las 200 cuadrillas a nivel nacional. ¿Quiénes están involucrados? ¿Qué otras instituciones forman parte de este combate contra los incendios? Bueno, el ICF es el que encabeza el combate del incendio. Aquí estamos el C9 del Ejército, estamos los bomberos,
Estamos las UMAS, que son contratadas por cada una de la alcaldía, y también hay gente como los de Parque, Amitigra, que están organizados, y como le digo, ICF va desplazando el grupo que está más cercano al incendio, y si es de grandes proporciones, pide apoyo a los que están en más cercanías, y así los vamos uniendo todas las instituciones. ¿Comentarios de esto, ingeniero Jarrito? Bueno, básicamente que la sequía impacta en dos sentidos, ¿verdad? La sequía agronómica, que afecta a los cultivos porque no hay la suficiente cantidad de precipitación que le permita al cultivo desarrollarse y producir. Y la otra sequía, que es la hidrológica, que es la que estamos hablando, que compromete el abastecimiento de agua en estos reservorios que están en los municipios o en las ciudades, porque el mayor proveedor para el reabastecimiento de las fuentes de agua de consumo humano es la lluvia. Entonces, si tenemos una reducción en las lluvias en los próximos meses, vamos a tener que racionar el agua, independientemente que nos lo diga el SANA o que nos corten el servicio. Creo que debemos tener esa cultura. A veces en las ciudades no se tiene esa conciencia, como bien lo decía compañero del Cuerpo de Bomberos, de que el agua nace en las montañas, en las reservas que tenemos, y es ahí donde si se está quemando, pues se está comprometiendo el abastecimiento no solo para un mes, sino para 6 o más meses. Entonces, estamos frente a un fenómeno que creo que ya hemos tenido mucha experiencia, todas las instituciones, para abordarlo, pero lo que no ha habido es un cambio en los patrones de conducta con relación a ser más amigables con el entorno que vivimos y no quemarlo. Me encantó lo que dijo el compañero de Copeco con relación al quemar basura, y creo que cosas pequeñas hacen grandes diferencias como esta, ¿verdad? No debiéramos seguir en esta tendencia piromaníaca, ¿verdad?, de forma inconsciente muchas veces e involuntaria, porque pensamos que eso no es malo y que eso no pudiera perjudicar, y me llamó mucho la atención de que una chispa puede viajar tanto y poder provocar un incendio donde no deseamos que suceda. Así que creo que nos vamos a enfrentar a una situación donde nunca es fácil de abordar, requiere muchos recursos. Y la otra cosa que pasa cuando tenemos sequía y tenemos este tipo de fenómenos es que también de alguna manera la gente va perdiendo sus medios de vida, porque no es capaz de poder alimentar, por ejemplo, su ganado, y si le quemaron, por ejemplo, un potrero, prácticamente le comprometieron la vida de su ganado, porque para que ese pasto se recupere con la entrada de las lluvias toma al menos 30, 45 días. Creo que el fuego definitivamente es contraproducente desde cualquier punto de vista que lo veamos, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista agronómico, en todo sentido realmente que nos afecta, Raúl. Sí, buenos días. Cuando se promulgó la actual ley forestal, estoy solicitando agregar un artículo para la protección del bosque. Cuando se queme un bosque, nadie entra durante 5 años. El bosque se regenera solo. La urbanización daña el bosque para obviar el pago de los árboles. Las nuevas plantaciones igual. Durante 5 años no debe haber ninguna actividad, pastoreo, extracción de madera dañada. Nadie contra el bosque. Al cabo de unos años todos lo protegeremos. Interesante. Me dice aquí don Ricardo Aguilar. Raúl, es interesante también la participación de la Asociación de Madereros de Honduras. Hemos venido insistiendo en algunas mesas que hay que integrarlos, porque la explotación forestal está comprometida también en ese sentido, y ellos pudieran contribuir a que estas situaciones no sucedan porque administran grandes áreas también. Licenciado Ortega. Sí, es bastante preocupante, ¿no? Escuchar bastante los comentarios, y sobre todo un comentario bastante importante que hacían de parte de bomberos en cuanto al manejo de los recursos hídricos. Tal como él lo estaba mencionando, los ríos, los afluentes nacen en las montañas, y estamos teniendo dificultades con respecto a eso porque son zonas un poco más de mayor dificultad en cuanto a accesibilidad para poder sofocar algún tipo de incendio. Para citar un ejemplo, están mencionando que en Francisco Morazán es uno de los lugares donde se presentan mayor cantidad de incendios forestales. Por ejemplo, la represa de Los Laureles, alimentada por el río Guasarique, el río nace cerca de Lepaguare, en Olancho,
y estamos esperando valores muy raquíticos con respecto a precipitaciones, por lo menos en los meses de lo que resta de marzo, abril, lo que nos dificultaría el racionamiento de agua para lo que es la capital. Y hay que tomar en cuenta que esta agua también debe tomar parte para lo que es la extinción de los incendios. Esperaríamos que tengamos algún poco más de precipitación en lo que es mayo y una parte de lo que es junio, pero estas precipitaciones no sé qué tanto podría la represa de los Laureles almacenar estas precipitaciones, porque después de eso venimos a una fase donde la canícula se estaría bastante pronunciada y lo que nos estaría dificultando la cantidad de agua que podríamos estar almacenando. Esto es bastante importante porque de esa agua depende también una gran parte de la población aquí en la capital. Ahora, en cuanto mayor tengamos incendios, mayor requeriremos de agua y mayores racionamientos vamos a estar teniendo. De acuerdo. Licenciado, nosotros estábamos trabajando muy cerca con C9 y con parte del ejército también. De hecho, a nivel nacional hay varios batallones, bastantes batallones preparados para eso y están atacando, no solamente C9, sino que hay diferentes batallones ya destacados por la señora Presidente. Entonces, las cosas están trabajando en una buena dirección. Sin embargo, he podido escuchar mucho que cuando hay un incendio que no puede controlar, todo el mundo se traiga un helicóptero. La situación es que son 500 galones de agua que agarra ese Bambi Bucket que se pulveriza cuando cae. Sí. No solo es un viaje, no solo es una caída, son varios viajes que tiene que hacer. Ajá, ¿y de dónde va a sacar el agua? De la represa. ¿Qué implica eso? Como decía mi teniente acá, ¿cuántos hogares van a quedar sin un día de agua? Correcto. Entonces, no solamente es de ir y sacar agua. Sí, hay que explicarle bien a la gente. Por esos incendios nos quedamos sin agua. Exacto. ¿Teniente? Sí, porque donde se quema eso, como volvemos a repetir, son los nacientes que abastecen las represas, abastecen las comunidades, y en el caso de los bomberos, específicamente usamos agua ya tratada, que el tratamiento es muy costoso para cada una de las ciudades, en este caso las alcaldías que manejan este tratamiento costoso porque tiene que pasar un proceso de saneamiento, y esta agua que nosotros utilizamos ya no va a llegar a la ciudadanía que la está recibiendo, al punto que se va a alargar su racionamiento. Y pues hablando de la disponibilidad de recursos para este año, también con lo que les comentaba del incremento en el presupuesto para estas actividades, para prevención de incendios forestales, reforestación y restauración de áreas en cuencas, está este programa interinstitucional, el programa Padre Andrés Tamayo, por el cual también se ha fortalecido esa parte de la fuerza de tarea, la que nos está ayudando con todos estos delitos ambientales y a proteger todas estas áreas que han sido reforestadas y que pretendemos restaurar para los próximos años. Sí, bueno, igual, el sentido de hacer bastantes reuniones y nosotros, por ejemplo, presentar esas perspectivas, no es alarmar a la población, ¿no?, sino prepararnos, tratar de educar a la población, sobre todo con respecto al manejo del recurso hídrico. Honduras es una de las regiones del mundo que más llueve, sorprendentemente, y ustedes van a otras latitudes. Repita eso. Es uno de los lugares donde más llueve. Es uno de los lugares más llueve. Afortunadamente tenemos 2 océanos que nos bañan, uno a cada extremo, en cada litoral. Entra bastante precipitación a lo que es el país. Ahora, con la variabilidad climática, los eventos extremos están siendo un poco más recurrentes, es decir, tenemos precipitaciones más fuertes y tenemos tiempos prolongados de sequía más comunes. Ahora, desafortunadamente nosotros estamos destruyendo los afluentes principales de agua. Y sumado a eso, no tenemos los suficientes recursos para almacenar este recurso hídrico. Las represas que estamos teniendo no son lo suficiente para mantener el agua que requiere la población. Y aún así, los incendios están favoreciendo al mal gasto, porque, como lo estaba mencionando, invertir un galón de agua en sofocar un incendio es un galón menos que llega a un hogar en nuestro país. Entonces, nosotros estamos teniendo, por ejemplo, lo que es el cambio climático. Ya no se habla ni siquiera de cambiar el
el cambio climático o tratar de mejorarlo en favor de nosotros, sino adaptarnos. Y ahora, estas condiciones recurrentes en tiempos de sequía van a ser más prolongadas en los próximos años. Y nosotros tratar de adaptarnos a estos cambios que están sugiriendo es la única opción que nos queda. Tratar de educar a la población en cuanto a mejorar el manejo del agua, a reducir los incendios forestales, a una agricultura más amigable con lo que nosotros tenemos, es un trabajo de día a día de todas las instituciones que tenemos y más en nuestro país sobre todo, donde las cantidades de recursos son bastante limitadas. Sí, permítame, solo vamos a hacer una pausa y continuamos con nuestros invitados de esta mañana. Estamos hablando de las predicciones meteorológicas, su impacto en el sector productivo y los incendios forestales. Me preocupó que al inicio ellos hablaban de que ha incrementado los incendios. Al volver vamos a tener más detalles. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Licenciado Ortega, ¿qué decía la mala precipitación? Sí, estábamos hablando nosotros ahorita con respecto a las lluvias que nos avisoran, y es que últimamente en los últimos años hemos estado teniendo eventos extremos más recurrentes. ¿Qué quiero decir con esto? La cantidad de lluvia que usualmente nos cae a nosotros aquí en Honduras se ha mantenido, ha tenido algunas ligeras variaciones, pero el problema principal es la distribución que está teniendo estas precipitaciones. Es decir, estamos teniendo días en que llueve bastante y días en que pasan 3, 4 días en los que las precipitaciones disminuyen. La proyección que nosotros estamos teniendo de una canícula bastante prolongada nos quiere decir que estamos teniendo la concentración de precipitaciones en los primeros meses, en mayo y junio, donde podríamos tener bastante lluvia y después tendríamos bastante tiempo sin estas precipitaciones. En cualquiera de los casos es dañino para los cultivos, porque que nos llueva 20, 30 milímetros en una hora no es lo mismo que nos llevan esos 30 milímetros distribuidos en 3 días, en lo que le da tiempo al suelo de absorber esa precipitación. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una lluvia en una montaña de 30 milímetros, por ejemplo, en una hora. Esa precipitación, debido a que no hay árboles que puedan mantener esa precipitación, se discurre rápidamente. Ahora, esos eventos extremos, como lo hago mención, están siendo bastante recurrentes. ¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros? Mejorar las condiciones para que por lo menos el suelo pueda soportar estas precipitaciones, para que por lo menos podamos mantener reservorios donde estas precipitaciones, a pesar de que lleguen, nosotros las podemos contener. Sí, julio va a ser determinante. Viendo los pronósticos, los mapas que nos muestra Copeco, se ve casi una situación en todo el país. Si presentamos el mapa de julio, tal vez el que antecedió, ese es el de agosto, Sí, esa zona café nos indica que va a haber déficit, hay un déficit ahí. Creo que eso va a comprometer algunos cultivos, como el caso de maíz, porque en algunos casos, dependiendo la fecha de siembra, ese maíz va a estar en época de floración, y definitivamente pues no podemos anticiparnos, pero sí es muy probable que eso va a reducir la productividad, y en algunos casos pues va a perderse el cultivo. Va a ser importante que en postrera, si tenemos un mejor comportamiento y un menos efecto de este fenómeno, pues las áreas de siembra puedan compensar las que se pierdan de primera. Pero sí estamos frente a eso, y nuestra agricultura es de temporal, es muy poca la agricultura que realmente está bajo riego y destinada para producción de granos básicos. Prácticamente un 95% más depende del temporal, depende del comportamiento de la lluvia, depende de ese pronóstico. Así que la fecha de siembra va a ser bien importante. Si la gente inicia en mayo, va a poder captar todo mayo, todo junio, parte de julio, y pues vamos a quedarnos con lo que el suelo ha retenido hasta esperar que termine la canícula, y no sé, tal vez nos podría confirmar el licenciado Ortega cuándo sería el final de la canícula, si sería a inicios de agosto o a mediados de agosto.
Sí, bueno, ingeniero, tal y como lo está señalando ahí en los mapas que estamos teniendo para julio, que ya sería el momento pico donde podríamos tener ese déficit de precipitación, en el mapa de la derecha estamos pudiendo apreciar que, por ejemplo, para lo que son los municipios al sur de Francisco Morazán, Está más oscura aparte, ¿verdad? sí, esa está más oscura, y ahí está representando que vamos a tener precipitaciones hasta un 40% menor de lo que son normalmente, de los valores normalmente. Es decir, las precipitaciones que podríamos esperar para Choluteca andarían cerca de los 80 a 100 milímetros en esos lugares, cuando en realidad deberíamos tener de 200 a 300 milímetros. Eso dificultaría algunos tipos de cultivos que nos podrían estar generando desabastecimiento. Ahora, como ven en la mayoría del mapa, en todo lo del mapa a la derecha, que es donde representa los porcentajes que podríamos tener de precipitaciones, casi la mayor parte del país está por debajo del 60% de las precipitaciones que podríamos estar registrando. Eso no nos augura un panorama bastante claro. Ahora, para lo que es la parte sur, podríamos estar hablando de un final de este periodo de canícula en los primeros días que es del mes de agosto, no así para el norte del país, donde podría extenderse inclusive hasta el 15. Hay que recordar que para la parte norte es en estos meses donde ocurren precipitaciones debido a los frentes fríos, y no hemos tenido estas incursiones, no hemos tenido frentes fríos que nos vengan a dejar esas precipitaciones sobre la parte norte, y es ahí, por ejemplo, en la parte de la Ceiba, que podríamos tener algún tipo de escasez de agua ya a mediados del año, porque no tuvimos las suficientes cantidades de precipitaciones en estos primeros meses que nos viniera a ahondar o amortiguar lo que nos podría esperar a mitad del año. De acuerdo. Ingeniera. Y tomando en cuenta pues estos eventos que comenta nuestro compañero, nos vemos obligados pues a orientar los esfuerzos y a cambiar la metodología con la que hemos venido trabajando. Anualmente por parte de ICF se distribuye lo que es un mapa de susceptibilidad a riesgo de incendios forestales, y tomamos en cuenta pues estos eventos, tomamos también el historial de reporte de incendios, la distancia a calles pavimentadas, un montón de variables que se toman, y pues priorizamos ciertas áreas a nivel nacional. Actualmente, como les mencionaba, hemos orientado todos nuestros esfuerzos a estas 2.8 millones de hectáreas que están bajo mayor riesgo a incendios forestales. Por lo que hemos venido y tratando de cambiar la metodología con la que hemos venido trabajando, que de repente ha sido funcional hasta cierto punto, pero este año empezamos ya con actividades de prevención desde el mes de noviembre. Pero todo esto también se debe a la cantidad de recursos que tenemos disponibles, que en años anteriores no los habíamos tenido y no teníamos la capacidad más que estar como respuesta ya cuando los incendios forestales estaban presentes. Entonces ahorita venimos desde noviembre trabajando en lo que es actividades de prevención, concientización de personas, rondas, quemas controladas, líneas negras, todo esto con el objetivo de que la superficie afectada para este año sea menor, y pues ya estamos viendo los resultados en campo. Dígame, entonces, para que la gente entienda, ¿la sequía este año va a ser más severa? Sí, de acuerdo a los pronósticos, sí. Esperamos que con respecto a lo que hemos tenido en los últimos años, ahorita se prolongue un poco más. El déficit de precipitación sí vamos a estar un poco alarmante. Estamos utilizando algunos años análogos como son el 2009, 2018, donde nos da un panorama un poco oscuro respecto a estas precipitaciones. El sentido de nosotros generar estas perspectivas y de informar oportunamente con un tiempo prudente a la población no es alarmar, sino generar políticas un poco más sostenibles en cuanto a la seguridad alimentaria, ¿no? Y que haya conciencia la gente, pues la gente. Claro, sobre todo. Porque repito, todos los años es lo mismo. Claro, todos los años vamos a tener los mismos problemas, ¿no? A pesar de que pueda que llueva lo mismo, no tenemos cómo almacenar estas precipitaciones, almacenar esta lluvia, ese recurso hídrico. Entonces lo que nos queda es orientar a la población, dar algunas directrices en las que podríamos favorecer, ¿no?, las condiciones en las que se siembra el país, ayudar a no destruir los reservorios de agua. Las sequías vamos a tener durante los próximos años nuevamente, ¿no? Y lo que nos queda año a año cuando pasa esto, y es que nosotros a veces tenemos
memoria corta, ¿no? Se nos olvida lo que sufrimos en años anteriores, es aprender de esto y generar políticas que nos vengan a favorecer, ¿no? A evitar este tipo de problemas a futuro. Y no hay medidas coercitivas, ese es el problema, ¿verdad? De que se quema y no hay responsables, no hay consecuencias, no hay un precedente. Sin embargo, ayer estuve en una iniciativa de ley, una presentación de iniciativa de ley del diputado Harry Dixon, que está proponiendo un cuerpo de guardabosques con personas preparadas, con autoridad y incluso hasta armadas para que puedan hacer un trabajo más eficiente y más coercitivo respecto al cuidado de las, por ejemplo, las cuencas de agua o de los bosques que son los que producen el agua. Lo que me hablaba antes de la pausa. Hablábamos de los incendios interfase. De hecho, ¿Qué incendios interfase? Interfase. El incendio interfase es un intercambio entre dos ambientes. Ambiente de urbano a forestal o viceversa, de forestal a urbano. El año pasado en Santa Ana tuvimos un incendio interfase. Nosotros estuvimos atendiendo ahí. Sin embargo, una de las casas, logramos rescatar como 5 niños que estaban encerrados ahí porque estaban ahogándose de humo, pero una de las casas de ahí se quemó. Y ese es un incendio interfase, cuando por un fuego forestal o viceversa, de un incendio de casa pase a bosque o de bosque queme una casa. Y eso se está incrementando, ahora lo tenemos más común. El Cuerpo de Bomberos ha atendido 5 incendios interfaces en el Distrito Central, que provocado por una zacatera, un solar baldío, por no tener limpio sus alrededores, se han quemado 5 viviendas en el Distrito Central, así que Menciónela para hacer conciencia en la gente. ¿Cómo fue eso? Toma fuego un solar baldío, una zacatera, y como los gente que vive o tiene sus propiedades cerca de estos lugares, solares baldíos, no rondan, no limpian, no chapean, no recogen la basura. Este material, como decía la ingeniera, es altamente inflamable, altamente rápido y no le da tiempo a la persona que vive en los alrededores cuando el fuego ya viene a hacer una ronda preventiva, y lastimosamente en las zonas que vive gente de muy bajos recursos, sus casas son de madera, el fuego llega hasta ellas y se termina quemando las viviendas. Entonces hemos atendido 5 incendios interfaces, producto de que no hay limpieza alrededor de las viviendas. Pero cuéntele a la gente cómo fueron esos incendios. Bueno, alguien le metió fuego a una maleza, a un monte, a un solar baldío, y este fuego avanzó hasta donde estaban las viviendas. Es por eso nuestro llamado, que si usted vive cerca o tiene un solar baldío cerca de su vivienda, haga ronda, mándelo a limpiar, mándelo a chapear, queme la basura, para que cuando el pirómano le meta fuego a estos solares baldíos, no ponga en riesgo su vivienda, no ponga en riesgo todo su patrimonio, y así no pueda perder todos sus enseres electrodomésticos. Es importante también reducir el material combustible. Por ejemplo, pasa de que se hace la ronda, pero tengo mi techo lleno de basura, lleno de madera, lleno de tablas, o incluso lleno de hojas de pino, como sucede. O tengo basura o restos de madera, restos de cuestiones de construcción arrimadas a mi pared. Entonces una chispa cae ahí y eso inicia un fuego en una casa. Entonces los incendios forestales interfaces están provocando ahorita bastantes daños, y es bien común de que vayamos a tener más pérdidas de casas por eso, por acumulación de basura, por acumulación de desperdicio, o incluso de madera útil, ¿verdad? Que la tenga pegada, arrimada a la casa, y esa pueda tomar fuego y después agarra el techo y de ahí se fue de la casa también. No, y es la importancia también de la concientización, ¿verdad? Porque, como mencionaba, no solamente puede ser del bosque a la parte urbana, sino que puede ser de la parte urbana al bosque. Entonces la quema de basura puede ser una causa también de que pueda iniciar un incendio forestal. Entonces siempre, como mencionábamos al inicio, esas medidas de prevención, mantener rondada la casa, también reducir el combustible disponible, y pues también es tan importante que la gente conozca el riesgo que tiene para la salud también estos incendios forestales,
y pues contar nosotros como instituciones con un sistema de alerta temprana. Les mencionaba, ya contamos con un mapa de susceptibilidad a riesgo de incendio, también contamos con el SIGMOF, la plataforma donde esta es una plataforma que se está alimentando en tiempo real. Ocurre el incendio y se alimenta, rápido se actualiza en la plataforma y es algo que está en acceso a... Pero están está de libre unidos acceso. varios para hacer todo esto. Es todas las instituciones de CONAPROFOR. ¿Quiénes Bomberos, bueno, la parte operativa, bomberos, COPECO, el ICF, C9. el C9. Números donde la gente llame. Todas las denuncias las estamos manejando a través del 911. Y está funcionando por estos problemas Sí. que ha tenido el 911. Sí está funcionando. Y todas las denuncias de 911, ya sean de incendios estructurales o de incendios forestales, se canalizan a través del COIF y el COIF distribuye actividades. La FENAP que han hecho, que tanto está afectando. Bueno, considerando que no contamos con recursos para poder implementar proyectos, pues al menos hemos estado tratando de alertar el hecho de que asociemos, ¿verdad?, la información que nos está dando COPECO con las actividades preventivas que debemos hacer, tanto a nivel de pequeños ganaderos como pequeños agricultores. Creo que esa ha sido nuestra contribución, Raúl, básicamente, y nos ponemos siempre a la orden para poder participar en el Comité Interinstitucional de Sequía y poder aportar nuestras ideas y coordinar con las asociaciones de productores de las diferentes zonas del país cualquier tipo de actividad que vaya en función de prevenir y evitar los incendios, poder promover el tema de la reforestación. Como FENAC mantenemos ese mensaje a nuestras asociaciones, que es importante cuidar las cuencas, es importante proteger los bosques naturales que tenemos y reservorios en las fincas ganaderas. Muchas veces se señala a la actividad ganadera como una de las principales responsables, pero en realidad muchos de nuestros ganaderos han evolucionado y están creando sus propios viveros y sembrando árboles, porque definitivamente pues el ganado requiere de sombra, y no solamente es importante el tema de la sombra, sino la protección de la cuenca. Creo Óigame, he visto en Diga. algunas tomas que hacemos las vacas bien hasta desnutridas. Sí, sí. Bueno, no sé si he estado viendo las fotos de las invasiones, ¿verdad? Porque también, también, sí. esas son algunas de las que se han mediatizado más por la No, razón, pero se ¿verdad? me vino la imagen por la Sí. sequía, la verdad. No, es correcto, Raúl, es que ese es un efecto directo de la situación que nos va a acontecer en los meses de julio, agosto, porque ya se agotan las reservas de pasto. Si definitivamente la gente no previene y en este momento cuida los rastrojos que tiene, o cuida el heno que ha elaborado, o el silo que previamente estableció en alguna área que tenía riego, definitivamente pues se compromete la alimentación del ganado. Raúl, yo quisiera enfatizar algo para los pequeños productores, que son la gran mayoría del país, que dejemos de quemar. Tenemos el costo de los fertilizantes ahorita a niveles que prácticamente no tiene la capacidad el productor pequeño de comprarlos, y cada vez que quemamos lo que estamos haciendo es destruyendo la materia orgánica en el suelo, que es uno de los principales responsables, para que también, además de que retengan la humedad, le permita al cultivo poder obtener de manera natural algunos nutrientes. Entonces, este tema de la quema definitivamente que es contraproducente, es prácticamente una cuestión que va en contra de nuestra existencia, en contra de nuestra sostenibilidad en estas zonas donde están la mayoría de los productores del país. Por lo tanto, debería ser prohibido y absolutamente mantener una campaña todo el año, que no se puede quemar, no se debe quemar, y si hace una quema debe ser controlada, debe ser una cosa que sea muy justificada, y se requiere mucha vigilancia a nivel local de parte de las municipalidades, con la contribución de la JUMA, ¿verdad? Las unidades medioambientales, que son las que vigilan esta situación. Sí, es muy importante todo eso, que cada alcaldía forme sus UMAs con los mismos vecinos para que le den una atención inmediata a los incendios forestales que se den en cada ciudad, cada departamento, de las 298 alcaldías, que tenga un grupo fortalecido y capacitado para que sean los primeros respondedores ante un incendio forestal en sus zonas. El gobierno central está apoyando. Sí, señor. Sí. Nunca habíamos tenido tantos recursos para protección del medio ambiente, bosque en general, como este año.
Excelente. Como les mencionaba al inicio, contamos con este programa interinstitucional. El programa Padre Andrés Tamayo dieron 700 millones orientados todos para la protección del bosque. Y ahorita, pues ya hablando de sequía, específicamente para la protección de cuencas. Este programa cuenta con 6 componentes: la parte de reforestación y restauración, sistemas agroforestales, manejo comunitario de cuencas, protección y defensa forestal, y también la parte del fortalecimiento de capacidades institucionales. Como les mencionaba, desde noviembre hemos estado trabajando con actividades de prevención físicas en campo y pues culturales, con capacitación al personal de todas las instituciones para poder tener respuesta para todos estos eventos. Y pues priorizar todas las áreas. Estamos trabajando, como les mencionaba, en 150 municipios, priorizando microcuencas este año, y más con lo que mencionamos de la perspectiva climática. Sí. Es importante que estos viveros, Raúl, y estos recursos que se tienen se establezcan con las municipalidades y con las asociaciones para evitar el transporte de las plantas, porque muchas veces tenemos producciones de plantas en centros urbanos y al trasladarlos a las zonas donde los queremos sembrar, pues se deteriora, se daña la planta. Entonces es importante promoverlo lo más cerca de las fuentes que se quieren proteger para evitar costos de transporte. Y aquí es bien importante también promover el voluntariado, volver a incitar al Ministerio de Educación de que los alumnos participen en campañas de reforestación. Se está perdiendo cada vez más este interés de parte de las nuevas generaciones y casi ni siquiera se están conectando con la situación que estamos viviendo. Si en los tiempos de nosotros, vámonos unos 40 años atrás, que éramos estudiantes de colegio, y no teníamos los problemas que tenemos ahora. Yo me acuerdo que era normal que los bachilleratos tuvieran una área donde reforestaban. Exacto. Hoy se ha perdido eso, y si nosotros generalizamos todo este tipo de medidas a nivel de país, Raúl, creo que vamos a ir concientizando a las generaciones. Acuérdenme por qué el pino es un árbol nacional. Porque es natural realmente, es mayor. Tenemos, Pero ¿saben por qué creo yo? Cuando yo estaba niño y viajábamos, todo Honduras estaba lleno de pino. Así es. Ahora está deforestado. Más del 50% de la cobertura de la extensión de Honduras es bosque, más del 50%. Y lo que mencionaban es muy importante, lo de los viveros, para evitar este costo de movilización de plantas. Todos los viveros planificados están siendo de manera comunitaria, involucrando a las personas de las comunidades, y pues no hay cosa más bonita que le paguen a uno pues por cuidarlo, lo que a uno le sirve. Entonces ellos se involucran de esta manera, de tal manera que están cuidando lo de ellos, pues. Entonces se apropian de la actividad, y pues este va a ser el éxito del programa al final, que las comunidades estén involucradas en cuidar lo que le va a servir a ellos y pues a las futuras generaciones. Así es. Se está involucrando, de hecho, a las comunidades. La gente, ¿cómo puede ayudar? La gente que los está viendo, ¿cómo puede ayudar? Sí, mire, en el peor de los casos que no sepan qué hacer, ellos pueden comunicarse con Cuerpo Bombero o llamar a Copeco incluso, para que nosotros podamos ir y organizar unas cuadrillas. Los vecinos que quieran organizarse, que quieran ayudar para proteger, podemos nosotros ir y prepararlos para que cada una de las comunidades puedan hacer una respuesta inmediata, que mientras más inmediato es la respuesta, menos daño va a haber. De hecho, una zacatera se puede apagar con un poco de tierra y ni usar agua. Ya y evitamos un daño que pase a bosque, y de ahí podría hacer muchísimo más daño. Sí. No, ya existen las cuadrillas voluntarias para incendios forestales, y ahorita con tanta actividad que hay, con tanto dinero invertido para estas actividades, también pueden apoyar en la parte de reforestación. Exacto. Pues teniendo tanto personal en campo, deberíamos de reducir la incidencia de incendios, porque tenemos más gente que pueda denunciar si hay un incendio para poder tener una pronta respuesta. Entonces ellos nos pueden apoyar en eso también. Me dicen aquí, buen día para todos, disculpe, pregunta, ¿los militares se involucran en sus proyectos, los apoyan? Sí, señor, sí, señor. Sí, C9 es uno de los batallones que ha estado muy involucrado, en especial en el área donde cubrimos en Copeco. Ellos están trabajando, están incluidos en el COIF también. COIF los despliega si tiene que mover. De hecho, ellos mismos llaman a batallones
en los lugares donde estén cercanos a incendios, Nacional. y ellos son los que coordinan. Sí, a nivel nacional se A cuenta nivel con nacional. apoyo, Así es. debido a la distribución de batallones que ellos tienen. Tenemos que hacer mucho énfasis en la educación ambiental, ¿verdad? Sí. A todo nivel, Raúl, desde que los niños tienen ya una conciencia de su responsabilidad como actores. Eso es básico. De hecho, ayer en la socialización de la ley esta, estaba la señora designada Aurel Gutiérrez, y ella hizo énfasis: necesitamos tener una parte de concientización, empezar a involucrar al Ministerio de Educación. Correcto. Para ver de qué forma podemos influir directamente sobre las nuevas generaciones. Correcto. Porque los que estamos grandes ya estamos en una dirección, pero los niños son los que pueden rescatar este país. Y ahí es donde está el cambio. Y hablamos de una reducción de más del 60% en cuanto a superficie afectada, pero si no tuviéramos este número de incendios, ¿cuánto dinero no nos ahorraríamos? Entonces es más... conciencia. Conciencia, sí. No, y se invierte menos concientizando a la gente que apagando un incendio, ¿no? Ese manejo de recursos es bastante importante, ¿no? Llegar a las nuevas generaciones, tal como lo están diciendo. Y eso es lo importante, ¿no? Eso es lo que le dejamos, ¿no? La concientización de cómo manejar esta problemática que nosotros venimos arrastrando y que, bueno, trasladándolo a las próximas generaciones va a continuar, ¿no? Entonces, ya con una mejor concientización con respecto a las nuevas generaciones que van generándose, nos ahorraríamos también el costo de recursos, que si los incendios continúan así, los recursos nunca van a ser suficientes. Así es. A pesar de que tengamos un aumento, los recursos siempre nos van a hacer falta, ya sea tanto naturales como económicos, o también recursos humanos, ¿verdad? Porque eso nos dificulta bastante para este tipo de fenómenos. Raúl, y algo importante, la Unión Europea, su sociedad en conjunto, ha decidido ya no más comprar productos que vengan provenientes de áreas deforestadas. Hay 5 rubros que se han identificado que son los mayores responsables de la deforestación. ¿Cuáles son? Café, producción de carne vacuna, soya, aceite de palma y cacao. Esto a nivel de América Latina. Entonces cada país tiene, a partir de que se establezcan estas medidas de la Unión Europea, 18 meses, Raúl, para implementar todas estas medidas, y cualquier materia prima que provenga de áreas que han sido deforestadas del 31 de diciembre del 2020 en adelante, no van a tener acceso al mercado europeo. Y para que tengamos conciencia, más del 50% del café nuestro va a Europa, más del 60% del aceite de palma que producimos va a Europa. Entonces, yo alabo realmente esta actitud de la Unión Europea. Obviamente nos tienen que acompañar en la implementación de esto, porque el problema de cambio climático, como es global, definitivamente si no se empieza a detener la frontera agrícola, imagínese Brasil, el avance en la Amazona con el tema de la soya, y otras regiones del mundo. Cacao, aquí es muy pequeño la incidencia de cacao, y normalmente es bajo un esquema agroforestal. Pero lo que quiero mencionar, Raúl, es que ya Europa nos está diciendo a nosotros que detengamos la deforestación, y que definitivamente, como esto es un tema que se va a sancionar a través de la no compra de los productos, tenemos que trabajar con ICF, tenemos que trabajar con Medio Ambiente, con la SAC, con IP, porque hay que georreferenciar las zonas y usted comprobar, Raúl, que lo que usted está mandando a Europa no viene de una área deforestada. Sobre esto del agua y la deforestación, ¿hay algún proyecto para almacenar agua en los municipios del país? Pues yo no tengo conocimiento, Raúl. Creo que hay que retomar el tema. Casi siempre somos reactivos. Hay que retomar el tema de las cosechas de agua. Definitivamente se van a requerir, porque recordemos que los fenómenos tienen duración, si no que me corrija el licenciado Ortega, de 36 meses o más. Y entonces durante esos 36 meses que estamos bajo el efecto de una niña, que está lloviendo, que no vemos los problemas que ahora vamos a tener bajo el efecto del fenómeno del Niño, se nos olvida que hay que seguir trabajando en el tema de gestión del agua. Es decir, siempre hay que seguir construyendo reservorios, siempre hay que ir construyendo pequeñas represas, siempre hay que ir identificando aquellas áreas donde los pozos se alimentan, reforestando esas áreas que los nutren de agua. Entonces creo que no debiéramos caer en esa como falta de memoria que mencionaba el licenciado Ortega durante los meses que estábamos bajo el efecto de la niña.
¿verdad? Volvemos entonces ahora a un momento de fenómeno de Niño y ahora volvemos a reaccionar y creo que no debiéramos estar así. Y no debiéramos esperar que también todo lo haga el gobierno. Yo creo que la responsabilidad es de todos y es un trabajo en equipo, municipalidades, ¿verdad? Organizaciones privadas, organizaciones internacionales que nos cooperan, pero sí que la gestión del agua se volviera uno de los principales aspectos prioritarios en la gobernanza local. Es la vida. Eso es bastante importante, ¿no? La población también debe estar involucrada en lo que decía, no solo dejar a las partes estatales, ¿no? Encargarse de eso, porque la atmósfera no mira, ¿no? Afecta por igual a todos, los incendios, los beneficios o la parte negativa que nos brinden los incendios nos van a afectar a todos, ¿no? La cantidad de humo la vemos en la atmósfera de las ciudades y todos la respiramos por igual. La producción alimenticia nos va a afectar por igual. Que las nuevas políticas que estén ejecutando los países del primer mundo nos vengan y nos afecten, al final nos terminan afectando a todos. Entonces, esas condiciones de mal manejo de recursos hídricos también afecta por igual a toda la población, de alguna u otra manera. Entonces, la idea de concientizar y poder generar políticas más amigables con respecto al ambiente debe ser un interés nacional, debe ser punto de partida para todos, desde, por ejemplo, ahorita la época seca, que es la que más nos domina. Con respecto a eso de las precipitaciones, yo siempre hago esa analogía, ¿no? En una casa viven 4 personas y solo tienen una pila que agarra 5 barriles, pues pueden subsistir, ¿no? Digamos una semana, pero si en esa familia doblamos la población, vamos a tener la misma pila, pero vamos a tener déficit de agua. Lo mismo ocurre en las ciudades, ¿no? La cantidad de precipitaciones que tenemos año a año más o menos es recurrente, más o menos tenemos los mismos valores, pero los reservorios de agua no han aumentado. Es decir, hemos doblado la población en los últimos años, pero la cantidad de reservorios sigue siendo la misma. Y la cantidad de agua que necesitamos para apagar incendios ha aumentado también, producto de la cantidad de incendios forestales. Entonces, construir reservorios de agua es bastante caro, y las políticas para eso también llevan bastante tiempo ser ejecutadas. Entonces, lo que nos queda, por lo menos a corto plazo, es educar a la población en el manejo de estos recursos, en evitar la proliferación de estos incendios, en evitar tipos de agricultura con respecto a quema de algunos sectores, algunas parcelas, o el mal manejo de agua con respecto a esto. Bien, nos vamos. Conclusiones, el jefe de la Unidad de Respuesta Inmediata de Copeco, don José Alberto Cabrera. El trabajo es individual. Todos estamos llamados a trabajar en beneficio de cada uno. De hecho, si yo no quemo o apago una fogata, estoy guardando agua, en pocas palabras, para mis hijos. Entonces, yo soy el que soy responsable de cada una de las actividades. Entonces, cada hondureño es el que puede hacer la diferencia en este lugar. Muchas gracias por su participación esta mañana, ingeniero Guillermo Gerrito. Bueno, que seamos más amigables con nuestras maneras de producir alimentos, ¿verdad? Que no comprometan el futuro de nuestros hijos y nuestros descendientes, y en ese sentido deberíamos ya de una vez por todas quitar la quema de nuestro chip, ¿verdad? Para sembrar. Gracias, licenciado Víctor Ortega. Bueno, entre las conclusiones es quemar menos y ahorrar más agua, ¿verdad? O no quemar. O no quemar nada, pero es algo imposible, ¿no? En la población, cambiar la población de casi 10 millones de personas de un día para otro. Se avisoran unas condiciones un poco oscuras, ¿no? En cuanto a precipitaciones, pero esperamos que por lo menos año a año vayamos mejorando estas políticas. Y como lo están mencionando, cada persona puede contribuir, pero si lo hacemos en conjunto, podemos aportar mucho más. Así es. Gracias, licenciado. Teniente Cristian Sevilla. Bueno, el llamado a la conciencia de la población para que no utilicemos los métodos antiguos de utilizar fuego, lo podemos hacer de manera sintetizada al momento de limpiar, de enterrar la basura, de mantener limpios todos estos lugares que están expuestos al fuego, y así, como decimos todos en conjuntos, no nos va a faltar este vital líquido que es el agua que se produce en los nacientes donde están haciendo estos incendios forestales.
Gracias, Teniente Sevilla, por estar con nosotros. Cerramos con la ingeniera coordinadora de protección forestal del programa del Padre Tamayo, ingeniera Fanny Mejía. Sí, pues comentábamos, tenemos un incremento de población, entonces que este incremento de población sea un incremento de mano de obra a nivel nacional. En materia ambiental. A través del programa ahorita se va a hacer una producción de 10.000 plantas, entonces necesitamos a esos niños involucrados en esas actividades para que ellos también entiendan lo que cuesta pues poder restaurar todas estas áreas y pues poder volver a establecer eso de apadrinar un árbol, asignar un árbol a cada niño y que ellos se responsabilicen hasta que este árbol esté establecido y ya pueda tener la fuerza suficiente para que pueda soportar ya sea cualquier condición de sequía o incendio forestal, y pues que se involucren en todas estas actividades y siempre recordar la denuncia del incendio forestal a la línea 911 para poder tener una pronta respuesta. Ingeniera, ¿cómo se sintió en su debut en la tele? ¿Verdad que era platicado? Tranquila. Sí, nerviosa, pero... Lo hizo muy bien. Gracias. Lo hizo muy bien. Muchas gracias. Me hicieron La sentir en felicitamos, confianza. Gracias, ingeniera. Gracias a nuestros televidentes. Los invito a tomar todas estas recomendaciones que los expertos han presentado aquí esta mañana. Gracias, los invito a seguir en sintonía de Canal 11 y Radio